En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, haz que la conozcamos según el mismo Espíritu, y que nos gocemos con sus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Muy buenas tardes, estamos ya preparándonos para la celebración de Pentecostés. Ahora pues no podremos celebrar esta solemnidad que siempre pues es la coronación del tiempo pascual. Nos cuesta comprenderlo porque nosotros en Guatemala hemos dividido todo este tiempo, lo hemos dividido así: Cuaresma. Y para algunos la Cuaresma significa pues no tanto el tiempo de 40 días de preparación para la celebración pascual, sino más bien como un espacio pues para ir a ver procesiones, para tanta cosa que nos propone la sociedad en ese momento. Este año no lo hemos tenido, pero se ha sentido diríamos, por la ausencia de esto, de estas procesiones y de otro tipo de reuniones, pues no se ha tenido esa fuerte experiencia que se tiene de ese tipo en la Cuaresma. Pero cuando llega el tiempo pascual, pues ya la gente, como que se acabó la Semana Santa y ya no hay nada más que hacer. Y resulta que el tiempo pascual es para las comunidades, para los que van ya en el proceso de seguimiento a Jesús, es un tiempo muy importante. Y ahora que hablamos de Pentecostés, la coronación del tiempo pascual, pues también nos quedamos así, que hay que recibir el Espíritu Santo, pero pienso que como se trata solamente de una semana de preparación, luego se queda en el aire todo el resto. De ahí pues que quizás se haya dicho de que el Espíritu Santo sea el gran desconocido y es el ausente totalmente presente en la vida de la iglesia. Por eso al celebrar pues o revivir el misterio de Pentecostés, la plenitud del misterio de la Pascua en la efusión del Espíritu Santo, celebramos el fuego de amor que el Espíritu encendió en la iglesia para que arda en el mundo entero, fuego que no se apagará jamás. Bien, vamos a hacer una breve introducción para un poquito situarnos en esta cuestión sobre Pentecostés. Los fenómenos naturales que más impresionan la fantasía del hombre, como son el fuego, el relámpago, el huracán, el terremoto, los truenos. Vea usted, por ejemplo, Éxodo 19, 16 al 19, pues nos encontramos en el monte Sinaí y todo este acontecimiento va a marcar al pueblo de Dios. Entonces ya usted lo ve en el Éxodo, en el libro del Éxodo, que tenemos en el capítulo pues 19, Éxodo 19, donde se va a decir esto, lo que sucedió diríamos, en la narrativa que prepara la presentación del Decálogo. Entonces 19 tenemos en 16, 19, dice: el tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubría el monte y podía oírse un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. El humo ascendía como si fuera el de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte,
Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y mandó a Moisés que subieran a la cima del monte. Y Moisés subió. Bien, se dan cuenta, entonces tenemos la experiencia de lo que significa la preparación a la entrega de las tablas de la ley, ese ambiente, fuego, viento, todo aquello que atemorizaba a la gente. Por eso ese tipo de fenómenos son empleados en la Biblia para narrar pues las manifestaciones de Dios. También para presentar la efusión del Espíritu Santo, los autores sagrados recurren a estas imágenes. Han dicho que el Espíritu es soplo de vida, lluvia que riega la tierra y transforma el desierto en un jardín, fuerza que da vida, trueno del cielo, viento huracanado, fragor, lenguas como de fuego. Son imágenes pues vigorosas, todas, que sugieren la idea de una incontenible explosión de fuerza. ¿Qué es lo que nos plantea el misterio pascual? El paso de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el humilde que pasó haciendo el bien, para enseñar a todo aquel que crea en Él, que al terminar su vida, el Espíritu de Él le puede ser entregado a aquel que quiere, al estilo de Elías con Eliseo. Recibir el Espíritu. La iglesia toda, naturalmente, decimos, ha recibido el Espíritu, pero ahora habrá que detectar si de verdad la iglesia posee el Espíritu Santo o solo dice que lo posee. A donde llega el Espíritu acontecen cambios y transformaciones radicales. Se desploman barreras, se abren las puertas de par en par, tiemblan todas las torres construidas por manos humanas y proyectadas por la sabiduría de este mundo, desaparece el miedo, la pasividad, el quietismo, surgen iniciativas y se toman decisiones audaces. Quien se siente insatisfecho y aspira a renovar el mundo y el hombre, puede contar con el Espíritu. Nada resiste a su fuerza. Un día el profeta Jeremías se ha preguntado en un momento de confianza, ¿puede un etíope mudar de piel o una pantera de pelaje? ¿Podrán hacer el bien habituados como están a hacer el mal? Usted lo ve en Jeremías 13:23. Si se le puede responder, todo prodigio es posible, ahí donde irrumpe el Espíritu de Dios. Por eso la súplica de la iglesia en Pentecostés, con el Salmo 103, será, oh Señor, envía tu Espíritu. Ven a renovar la faz, el rostro de la tierra. Y es nuestra petición que se renueve la faz de la tierra. ¿Cómo se va a renovar? Jesucristo ha planteado ya ha dado los criterios para la transformación, la nueva humanidad. Es la razón por la que Él se entregó a la muerte y resucitó. Pero Él nos entregó ese espíritu de Él para poder salir adelante tal como Él lo ha querido. Ahora nos vamos a acercar a una lectura particular, diríamos especial, que tenemos en este contexto para hablar sobre la efusión del Espíritu. Una nota previa es pensar de que el escrito, según San Lucas, estamos en los años 90, 85, 90 estamos. Cuando ya la tercera, cuarta generación de cristianos se pregunta, ¿qué ha sucedido con los testigos? Aquellos primero que dicen que existieron, porque ellos ya no los vieron. Ya a los apóstoles ellos ya no los vieron. Y ahora el escritor San Lucas les va a dar un texto catequético para orientar cómo fue este paso de la resurrección del Señor para entregar su fuerza transformadora en el mundo. Cuando estamos en Hechos 2, 1 al 11,
Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí por el asombro comentaban, ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es posible que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de la Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí tenemos el relato que San Lucas escribe a su amigo Teófilo, demostrando cómo ha sido este acontecer del Espíritu. Ya el domingo anterior, pues se situaba muy bien el asunto con el relato de la ascensión del Señor. Indicaba que estuvo con los apóstoles un tiempo de 40 días. Indicó, Jesús dio la orden de ir a evangelizar. Bueno, todo eso está hecho. Por eso indicábamos como nota introductoria a toda esta temática de que según los evangelios, según la enseñanza de la Escritura, pues dice que todos aquellos que fueron preparados por Jesucristo o la comunidad cristiana los preparó, ellos han recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué se indica eso? Porque el Espíritu, como Jesús lo enseñó, no viene para crear algo nuevo. El Espíritu viene a recordar lo que el Señor Jesús ha enseñado. Y en esa perspectiva, pues ahora se plantea este texto. Jesús ha prometido a sus discípulos que no los dejaría solos y que enviaría al Espíritu Santo. Pues hoy celebramos la fiesta del don del resucitado, la donación del resucitado. No podemos ni imaginarlo, pero es alguien que murió, entregó su espíritu en la cruz para indicarnos que lo que él ha vivido, el discípulo está llamado a vivirlo. Todo lo que a él le pasó. Por eso nos decía hoy, ¿verdad? En el texto, no tengan miedo. No teman, yo he vencido al mundo. Es el Espíritu de Jesús. Pero si alguien piensa que ser cristiano es solamente tener estos momentos de paz interior, en que no le pase nada, entonces está mal. Porque Jesús, el Espíritu de Jesús, no es para decir, bueno, no me vaya a suceder nada. Al contrario, Él sabía que iba a la cruz y los seguidores de Él pasaron por esa experiencia. Así que poseer el Espíritu de Cristo es poseer este espíritu de ir adelante contra todo. En el mundo tendrán pruebas, pero no teman, yo he vencido al mundo. Es el Espíritu de Jesús. Así que los numerosos prodigios que nos narra el pasaje de los hechos acaecidos en el día de Pentecostés nos dejan totalmente sorprendidos. Truenos acaecidos en el día de Pentecostés nos dejan totalmente sorprendidos. Así que todo esto desciende del cielo, los apóstoles hablando en todas las lenguas. ¿Por qué ha esperado Jesús 50 días para enviar a sus discípulos el Espíritu Santo, según San Lucas? Para comprender, pues,
esta página de teología, no de crónica, es teología. Debemos adentrarnos un poco en el lenguaje simbólico empleado por el autor. San Lucas coloca la venida del Espíritu en el día de Pentecostés. Juan, por otra parte, nos dice en el Evangelio de hoy, dice que Jesús comunicó su Espíritu en el mismo día de la resurrección. Entonces eso hay que tenerlo claro porque según San Juan, en el capítulo 20, nos dirá que el mismo día en que Él pues resucitó, hablando con Santa María Magdalena, le indica, subo a mi Padre que es vuestro Padre, a mi Dios que es vuestro Dios. Subo, ascenso. En el mismo texto dice, al atardecer de aquel día, estando cerradas las puertas, porque ellos tenían miedo, se apareció Jesús en el medio y les dice, la paz sea con ustedes, como mi Padre me envió, así yo los envío. Fíjense, ya los envía. Reciban el Espíritu Santo. Entrega al Espíritu Santo la misma tarde del día que resucitó. Por eso hablamos de que la resurrección es igual a glorificación, es que está sentado a la derecha del Padre según el lenguaje del Nuevo Testamento, es decir, está sobre todo. Pero que entrega el Espíritu inmediatamente en su muerte y resurrección. Ahora, la dificultad es que San Lucas nos ha dejado un tiempo, ¿verdad? Un espacio de 40 días de preparación. Pero ese ya es una catequesis de los años 90, 85, 90. Cuando los cristianos hacían memoria de esos acontecimientos y necesitaban una preparación. A ver, nosotros para celebrar la pasión y muerte del Señor, decimos, para el misterio pascual, necesitamos una cuaresma. Muy bien. Pues también ahora, dice San Lucas, para la recepción del Espíritu Santo necesitamos hacer un tiempo de preparación. 40. Y en esos 40 días, ¿verdad?, que ya han pasado también, estos 40 días, ya llevamos los 40 días. En esos 40 días después de la resurrección del Señor, nos preparamos a Pentecostés, estamos apenas a 8 días. Entonces la iglesia ha celebrado desde hace rato un tiempo de preparación. ¿Y en qué ha consistido la preparación? En el que el resucitado comienza a recordarles de que el tema central de la vida de la iglesia debe ser el reino de Dios. Y por eso después de darles las instrucciones, ha partido. Por eso tenemos claro que se trata de una catequesis lucana más que un dato histórico. Ahora bien, una vez que estamos preparados, viene ya el tema del descenso del Espíritu. Y nos vamos a centrar en este Pentecostés lucano, en el que nos va a ir explicando estas cuestiones. Notemos primero el texto bíblico en 2:1. Quiero que centremos bien la atención. Yo he insistido desde hace algún tiempo en que tenemos que mostrar un espíritu de comunidad. Porque tengo claro, al menos nocionalmente, de que la Santísima Trinidad es el origen de todo cuanto existe. Y la comunidad eterna envió al Hijo de Dios para mostrarnos cómo vivir, para luego entrar en esta comunión por toda la eternidad. El ensayo que haríamos en la vida de aprender a amarnos como hermanos y a sentir esta urgencia de realizar el proyecto del reino de Dios, es justamente eso, prepararnos para vivir en esta comunión eterna. Pues bien, de eso hablamos. Por eso el Espíritu viene para quienes ya están viviendo en esta comunión, para dar ese Espíritu. Porque, pues cristianos,
Pues somos muchos, pero no todos viven en comunión, comunidad. Andan a su aire y eso no es comunión. Por eso ahí dice, la comunidad reunida en un día de fiesta. Nótese bien, al cumplirse el día de Pentecostés, la palabra Pentecostés quiere decir el número 50. El 50º día se trata del nombre de una fiesta judía conocida como fiesta de las semanas, más exactamente de las 7 semanas, que prolongaban la celebración de la gran fiesta de Pascua. Se suman así una semana de semanas, 7 por 7, recuerdan cuando lo pongo en la pizarra, 7 por 7, 49, todo el mundo se ríe porque parece una multiplicación tonta, pero no, el 7 es el número perfecto y 7 por 7 semanas dará, pues naturalmente, este número perfecto que se celebraba al siguiente del día 49. ¿Por qué el 50 es importante? Porque cada 50 años en la Sagrada Escritura se celebra el año jubilar. Cada 50 años. Y en cada año jubilar, que la fiesta que hacía, pues quienes eran dueños y habían alquilado sus tierras, las recuperaban. Era el año de condonación de deudas. Era el año en el que arreglaban tantas cosas, los campos quedaban sin sembrados para que también recuperaran fuerzas. Era el año de gracia, dice la predicación de Jesús. De ahí la importancia que tiene esto de hablar de los 50 días. En un principio se trataba ciertamente de una fiesta campesina. Después de recoger las primeras gavillas, los campesinos festejaban agradecidos el fruto de la siega, las primicias de los trabajos de lo sembrado en el campo. Éxodo 23:16. De ahí que se acostumbraba a ofrecerle a Dios 2 panes con levadura cocinados con granos de la primera gavilla. Ver Levítico 23:17. ¿Qué es lo que estamos indicando? Pues de que se trata de el advenimiento, diríamos, del Espíritu Santo en el contexto de una fiesta agrícola en el que se entrega, pues, se entregan los dones que se reciben de Dios en los sembrados. Pero con el tiempo la fiesta campesina se convirtió en una fiesta religiosa, en la que se celebraba el gran fruto de la Pascua, el don de la alianza en el Sinaí. Por esa razón los israelitas ofrecían también en esa fecha sacrificios de comunión. Véanlo usted en Levítico 23:18 al 20. ¿Se van dando cuenta? La fiesta era tan grande que merecía el suspender todos los trabajos. No harás ningún trabajo servil. Aunque sea un trabajo muy importante, dice en el libro de los Números que no hay que hacer trabajo alguno. Entonces, Éxodo, Levítico, Números, allá en el capítulo 28, ya en la preparación a la gran fiesta de los 50, después de la salida diríamos, después de haber celebrado ya la salida de Egipto, la fiesta pascual, ahora se preparan para la celebración de Pentecostés. Entonces tiene usted en 28, 26. Entonces ahí encuentra usted 28, 26 y dice la fiesta de las semanas. Por eso 7 por 7, 49. Son 7 semanas. El día de las primicias, nótese bien, cuando ofrezcáis a Yahvé oblación de frutos nuevos en vuestra fiesta de las semanas, celebraréis reunión sagrada, no haréis ningún trabajo servil. Ofreceréis en holocausto como calmante aroma para Yahvé 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año.
La oblación correspondiente será de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por novillo, 2 décimas con el carnero, y 1 décima por cada uno de los 7 corderos. Ofreceréis también un macho cabrío como sacrificio por el pecado, para hacer expiación por vosotros. Haréis esto además el holocausto perpetuo en su oblación y en sus libaciones. Entonces, esto para el día, la fiesta de las 7 semanas, que es de lo que estamos hablando. Con esto muestra que se trata del cumplimiento de una promesa. En efecto, ya en Lucas 24:49 y en Hechos 1:4 al 5 y 8, el terreno había sido preparado por la palabra profética sobre la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto, el trasfondo de la fiesta judía es retomado y notablemente superado por la palabra y la obra de Jesús. Estamos ante la plenitud de la Pascua de Jesús. En el Pentecostés cristiano, la gracia de la Pascua se convierte en vida para cada uno de nosotros por el poder del Espíritu Santo mediante una alianza indestructible, porque está sellada en nuestro interior. Celebra pues la primera fiesta de la entrega de las tablas de la ley, la antigua ley. Ahora los cristianos celebramos la nueva ley. Tal como lo decía Jeremías 31 al 35, dice que el Señor nos quitará el corazón de piedra y nos dará el corazón de carne, e infundirá en nosotros su espíritu. Y eso está prometido desde los tiempos de Jeremías, en el tiempo del exilio. Y a lo largo del tiempo el Señor viene prometiendo la entrega de su espíritu. De eso estamos hablando ahora. ¿Qué es la característica para recibir el don del Espíritu? Que estén todos reunidos, todos reunidos. Sabemos pues que esta reunión estaba junto con María, la Madre del Señor. La expresión todos juntos recalca la unidad de la comunidad y es una característica del discipulado en los Hechos de los Apóstoles. Una frase parecida la encontramos en 1:14. Así se anuncia quienes van a recibir el don del Espíritu Santo. Se trata de la comunidad que había sido compuesta numéricamente cuando eligió al apóstol Matías, el número 12. Una comunidad cuyo número indica el pueblo de la alianza que aguarda las promesas definitivas de parte de Dios. En ella no se concluyen, puesto que estaban todos, la Madre de Jesús y un grupo más amplio de seguidores de Jesús, tal como lo tenemos pues en nuestro bellísimo cuadro que hace la memoria de la oración junto con los 12. Ese todos, ¿verdad?, anuncia también la expansión del don a todas las personas que se abren a él, como efectivamente lo irá narrando a partir de este primer día el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero, ¿cómo recibieron el don del Espíritu y qué hicieron enseguida? ¿Para qué? Dan el don, le dan algo para. Y en este caso estamos hablando de que se entrega el don del Espíritu para. Sucede la venida del Espíritu Santo sobre la comunidad. Notemos en la narración de San Lucas. Primero, anote bien, 2 signos, el viento y el fuego, versículos 2 al 3. La realidad, quedaron todos llenos del Espíritu Santo, 2:4. Tercero, la reacción de los destinatarios de la unción, hablar en lenguas, 2:4b. Comencemos hablando de los 2 signos, el viento y el fuego. Así como cuando el cielo nos hace presentir que algo va a pasar, sea una tempestad u otra cosa, así sucede aquí. Primero Dios manda signos que atraen la atención sobre lo que está a punto de suceder. Este preludio de su manifestación de paso, luego a la experiencia de su maravillosa presencia. En la manifestación de la venida del Espíritu Santo al hombre, encontramos 2 signos que despiertan nuestra atención, uno para el oído y el otro para los ojos.
un signo para el oído, el viento. Cuando se oye el viento, primero hay un viento que es un signo para el oído, un viento que hace sentir. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. El viento en la Biblia está asociado al Espíritu Santo. Se trata del ruaj o soplo vital de Dios. Ya el profeta Ezequiel había profetizado que como culmen de su obra Dios infundiría en el corazón del hombre un espíritu nuevo. Eso está en Ezequiel 36:26. También en Joel 3:1-2. Pues bien, con la muerte y resurrección de Jesús y con el don del Espíritu, los nuevos tiempos han llegado. El reino de Dios ha sido definitivamente inaugurado. No solo Lucas nos lo cuenta, también según Juan, el mismo Jesús en la noche del día de la Pascua sopló su espíritu sobre la comunidad reunida. Dice, sopló sobre ellos. Juan 20:22. Sopló sobre ellos. Pero también lo que aquí llama la atención es el ruido. Elemento que nos reenvía a la poderosa manifestación de Dios en el monte Sinaí, como ya lo hemos leído. Cuando selló la alianza con el pueblo y le entregó el don de la ley, hemos leído Éxodo 19:18. Pero también es importante ver la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 19. Carta a los Hebreos. Entonces, en este texto de la carta a los Hebreos, estamos en el capítulo 12, versículos también 19, dice lo siguiente. Habla de las dos alianzas en la Biblia de Jerusalén, pero dice, bueno, ¿no os habéis acercado a una realidad palpable? Fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, huracán, toque de trompetas y un sonido de palabras, tal que los que lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. Es que no podían soportar esta orden, el que toque el monte, aunque sea un animal, será lapidado, etc. Va hablando de cómo se realizaron estas alianzas. Por eso nos dirá que el ruido se convierte en voz en el versículo 6. Este es producido por una ráfaga de viento impetuoso, lo cual nos aproxima a un soplo. Observemos que se dice como, no que sea un soplo, como un soplo, o sea, que se trata de una comparación. El término en el lenguaje bíblico nos indica la descripción que es la experiencia religiosa. El hecho es que provenga del cielo. Quiere decir que se trata de una iniciativa de Dios. El cielo no se ha cerrado con el regreso a Jesús a él, todo lo contrario, como dice San Pedro más adelante en Hechos 2:33, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que ustedes ven y oyen. Lo que ustedes ven y oyen. Ha derramado el Espíritu, dice, para eso subió al cielo. ¿Para qué? Para derramar el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor derrame su Santo Espíritu sobre los que oyen la palabra. Bien, ahora pasamos al signo para la vista. Primero es un ruido, se oye, pero ahora viene una cuestión que hay que ver. Notemos siempre que en el lenguaje bíblico hay varias frases, en el texto griego hay varias palabras para indicar el ver. El ofte, uno, el blepo, el otro, y orau es la tercera para indicar ver de una forma particular. Enseguida aparece un signo hecho para la vista. Se les aparecieron
unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaron sobre cada uno de ellos. Las lenguas como de fuego, también de origen divino, son un signo elocuente, lo mismo que el viento. En la Biblia, el fuego está asociado a las manifestaciones poderosas de Dios e indica la presencia del Espíritu de Dios. No debería tomarnos por sorpresa en este mismo Evangelio. Ya San Juan Bautista nos había familiarizado con el signo. Él los bautizará, dice, en Espíritu Santo y fuego. Y por su parte Jesús había dicho, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que arda. Así como el signo visual que el evangelista presentó en la escena del bautismo de Jesús, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, lo mismo sucede aquí, pero con la imagen de fuego que se posa sobre cada uno de ellos. Pero a diferencia de la misteriosa imagen de la paloma, la imagen del fuego es coherente y más fácilmente comprensible dentro de lo que se está narrando. La forma de lengua atribuida al fuego sirve para describir la distribución del mismo fuego sobre todos, pero crea un bello juego de palabras en el término lengua que asocia a las lenguas como de fuego del Espíritu con el hablar en lenguas por parte de los apóstoles. Ay, tener esa triste experiencia de incendios es horrible, pero si uno ahora puede visualizar, recuerdo que diríamos, en esas cosas, cuando se incendia un lugar, las llamas van como volando y el viento pareciera convertirse en fuego. Las llamas como que van avanzando y salen aquellas llamas de fuego y es incontenible este incendio. Por eso es una imagen, como el Espíritu Santo para los cristianos se convierte en una fuerza enorme como llamas de fuego, es decir, que van quemando el ambiente. Aquellos cristianos que han recibido el Espíritu Santo no cesan de hablar en el nombre de Jesús, de crear comunidades, de ir haciendo la obra del Señor. ¿Por qué? Porque tienen el fuego del Espíritu Santo. Es decir, no es una emoción, es una presencia activa del Espíritu Santo que hace que el creyente se lance a esta experiencia de ser comunicador. Se cumple pues la profecía de Juan Bautista sobre el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Bien, ahora dice la realidad. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Después de los signos iniciales de referente externo, Lucas nos invita a entrar en la experiencia interna y así captar el significado. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de los discípulos? ¿Cuál es la acción interior del Espíritu Santo? Después de los signos emerge la realidad, una realidad que se describe con solo una línea, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Este es sin duda el acontecimiento más importante de la historia de la salvación, junto con la creación, la encarnación, el misterio pascual y la segunda venida de Cristo. Y está descrito solamente en una línea. Decir que los discípulos quedaron llenos del Espíritu Santo, que el mismo Dios los llenó de Espíritu Santo, es como decir, para explicarnos con un ejemplo, con un gran embalse de agua de esos que se utilizan para generar energía, que de repente se convierte en una inmensa catarata que se vacía a través de un dique y entonces toda esa enorme masa de agua que es la vida trinitaria se vaciará en los pequeños recipientes de los corazones de cada uno de los apóstoles. La inmensidad del amor de Dios, la gracia es derramada para todos los que tienen su vaso. Pensemos en eso. Cada quien aparece cuando Dios quiere, cuando alguien quiere dar y dice, traigan un recipiente para recibir tal cosa, pues la gente puede llevar un vaso, puede llevar un canasto, puede llevar lo que usted quiera, y dependiendo de lo que usted quiera, se lo van a llenar. Así también aquí,
Dependiendo de la apertura, dependiendo de lo que usted quiera, toda su persona, si la ha abierto, como lo pedía en la Cuaresma, cambien de mentalidad. Según el cambio que se dé, también es la efusión del Espíritu. Por eso todos quedaron llenos, ya, todos quedan llenos. Bien con una copita, bien un vaso, un garrafón, lo que usted quiera, pero para indicar pues que dependiendo de la capacidad que tenga el cristiano, así también le viene el don del Espíritu Santo. Quedaron llenos después de purificar a los hombres por la cruz de su Hijo, de prepararlos como odres nuevos, Dios los hace partícipes de su misma vida. El corazón de los discípulos ha sido hecho partícipes, por decir así, como un vaso comunicante de la vida trinitaria. Como un vaso comunicante, interesante. Por el don de su Espíritu, Dios infunde su amor en cada criatura y la recrea con su luz. Quedaron llenos. Los discípulos hicieron la experiencia de ser amados por Dios, una experiencia verdaderamente transformante, puesto que sana a fondo todas las fisuras que permanecen en el corazón por los dolores de la vida, por las carencias, que le da a la vida un nuevo impulso, una nueva proyección. Quedaron llenos, la palabra que repetimos con tanta frecuencia, el amor de Dios, que muchas veces es una palabra vacía. Aquel día fue para los apóstoles una gran realidad. Les cambió la vida, les dio un corazón nuevo, el corazón nuevo prometido por Jeremías 31-33 y por Ezequiel 36-26. Y como veremos enseguida, se nota que desde ese momento los apóstoles comenzaron a ser otras personas. ¿Por qué? Dios Padre envió a su Hijo, y quien recibe al Hijo, ahora recibe el Espíritu, entra en la comunión de vida trinitaria. La reacción de los destinatarios, ahora quienes los ven, los oyen hablar en lenguas. Hemos leído ahí en el texto de que residían en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las partes del mundo. Se reunió tanta gente. ¿De dónde venían? Dice partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia. Estamos hablando de todos aquellos países que están en toda la parte de la Mesopotamia, que es amplísimo el espacio. Y dice el texto que venían de ahí. Venían también gente de Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. ¿Ve? Todos los oímos contar en nuestras lenguas de las maravillas de Dios. Ya cuando San Lucas escribe, los apóstoles se han dispersado por todo ese mundo. Han ido a evangelizar. Y naturalmente, para anunciar el Evangelio en esas tierras, han tenido traductores, porque no hablaban la lengua, o algunos han aprendido las lenguas. El apóstol Pablo, porque tenía esa facilidad, siendo él de padres judíos, pues hablaba el hebreo, pero también él nació en Grecia y dominaba el griego, porque la escuela, diríamos, toda la parte primera de educación la hace en griego. Y es romano, un poco de latín, porque los romanos, pues en Roma se habla el latín. Imaginémonos a estas personas que Dios les dio ese don de tener las lenguas y poder comunicar el mensaje en esas lenguas, evangelizaron. Y cuando San Lucas escribe, todos estos pueblos conocen la palabra de Dios, la han oído, ¿qué? En su propio idioma. Pero también se habla de otro tipo de lenguas, ¿verdad? El viento se convierte en soplo santo que inunda a todos los que están en el cenáculo y las lenguas como de fuego, nótese bien, las lenguas como de fuego sobre cada uno se convierten en nuevas lenguas, en una capacidad de nueva expresión. Aquí se nota el primer cambio en la vida de los discípulos de Jesús. Ya estaba
constatado de que Pedro, por ejemplo, predicando en Roma, su traductor había sido Marcos, ¿verdad? Él traducía, y así los demás también se hicieron ayudar precisamente por la gente del pueblo para que tradujera lo que ellos iban enseñando. Cuando hablamos entonces ya el Espíritu Santo, el soplo vital de Dios lleva a hablar en otras lenguas, y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. El término otras lenguas es importante aquí para que lo distingamos del hablar incomprensible, ¿verdad? También se habla de la oración en lenguas o glosolalia, la cual necesita de un intérprete, pero eso se da en la comunidad de Corinto. Eso es diferente. Lo que sucede aquí parece más próximo a lo que el mismo Pablo dice en 1 Corintios 14, 21, citando a Isaías 28, 11 al 12, y está relacionado con la predicación cristiana a los no convertidos. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo pone en boca de los discípulos, el querigma, el cual recoge las maravillas de Dios realizadas a través de Jesús de Nazaret, particularmente su muerte y resurrección. Pero esta capacidad pues de comunicarse irá más allá, se convertirá poco a poco en el lenguaje de un amor que se la juega toda por los otros, que ora incesantemente, que perdona y se pone al servicio de todos. No hay que perder pues de vista que el don del Espíritu es el amor de Dios. El don del Espíritu es el amor del Padre y del Hijo. Lo que aquí comienza como lengua o comunicación terminará generando el mayor espacio de comunicación profunda que hay, la comunidad cristiana. Su motor es el amor. Es como si el Espíritu continuamente nos dijera al oído, en todo por amor. Lleva siempre amor en tu corazón. Si corriges, pon amor. Si la dejas pasar, pon amor. Si callas, pon amor. Ahora fuera del cenáculo. La segunda escena ocurre en la plaza frente al cenáculo. Allí veremos cómo el corazón nuevo de los apóstoles se expresa concretamente en la vida. La gente estaba estupefacta, dice 2, 5 al 6. Todos quedaron fuertemente admirados. Los efectos de la venida del Espíritu son los mismos que se daban cuando el Señor pues estaba en la tierra, estuvo indicándoles que los efectos del amor de Dios se darían a través del Espíritu, tal como Él vivió, amando en profundidad. De manera que la venida del Espíritu, los efectos de la venida del Espíritu son los mismos que se daban cuando Jesús entraba poderosamente en la vida de las personas. Por ejemplo, cuando manifestó sobre el lago su potencia divina, se dice que quienes lo vieron quedaron estupefactos. Aquí se dice lo mismo con relación a la manifestación del Espíritu Santo. La gente se congregó y se llenó de estupor al oír hablar cada uno en su propia lengua, estupefactos y admirados. La congregación de todos los pueblos. Ahora, todos esos pueblos mencionados en 2:7 al 11, confrontando los humildes galileos con la multitud internacional y pluricultural que se congrega frente al cenáculo, Lucas sigue el relato haciendo la lista de las naciones. La enumeración sigue círculos concéntricos. Hay que pensar en eso. Recuerdan que en la pasión San Pedro estaba hablando con la criada y los otros dicen, tú eres Galileo. Esa lengua de estos galileos. Lo despreciaban por ser Galileo. Pero ahora dice, miren, esos galileos se han convertido ahora en un lenguaje internacional. La lista termina diciendo, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Así parece otro ejemplo importante al mensaje de Pentecostés. Teniendo presente el relato de la Torre de Babel, recuerdan, Génesis 11, 1 al 9, Lucas nos muestra una gran transformación operada por la venida del Espíritu Santo. En Babel se confunden las lenguas.
hay caos lingüístico que representa como cada persona se apega a su propio proyecto y no es capaz de abrirse a los demás. Nunca es posible construir un proyecto comunitario. Babel entonces es caos ideológico. Reflejo del caos psicológico puede darse dentro de uno. Conflicto de proyectos, deseos contradictorios que emergen continuamente. Babel se repite todos los días. Se comienza hablando en una misma lengua, se diseñan proyectos comunes, pero de repente aparecen los intereses personales que mandan todas las alianzas a tierra, que rompen en definitiva las relaciones. Pero en Pentecostés todos son capaces de comprenderse. Nótese bien, todos hablaban diversas lenguas, pero llega un momento en que todos se entienden, como si estuvieran hablando una misma lengua. Esta lengua es la del amor, cuya máxima expresión es el amor de Dios, las maravillas de Dios, la honra al nombre de Dios. Retomemos la frase final. Todo lo hemos oído hablar en nuestra lengua, las maravillas de Dios. Nótese bien, no es el testimonio personal, no es lo que usted ha vivido, no, las maravillas de Dios. Recordemos que en Babel, la torre ahí mencionada en realidad era un templo en una forma de pirámide sacra, por lo tanto se trataba de una experiencia religiosa. ¿A qué se alude? Se alude a un problema que puede surgir de una experiencia religiosa mal llevada. El mismo texto lo dice: hagamos un nombre para que no nos dispersemos sobre la faz de la tierra. Aquí el pecado no está en el hecho de honrar a la divinidad con un templo, sino querer hacerse un nombre. Es decir, el querer ser adorados ellos mismos y no Dios. Esto puede a veces, es lo que podemos llamar la instrumentalización de Dios. Se dice que se trabaja por Dios, pero en el fondo podría estarse buscando otra cosa, hacerse un nombre. Aquí está el equívoco. Puede que tengamos buenas intenciones, pero que busquemos únicamente, como decía Jesús, la gloria de los hombres. Hacerse fans, pues. Yo voy a crear un grupo y que todos sigan lo que yo pienso. Y entonces nadie podrá hacer nada sino lo que yo les digo, porque yo he creado este grupo, porque a mí se me dio la inspiración y por lo tanto todos deben hacer lo que yo quiero, porque aquí lo que importa es quién ha fundado tal cosa. No se trata de hacerse un nombre, dice hoy la Escritura. En Pentecostés es distinto. Los apóstoles no trabajan para sí mismos, no quieren hacerse un nombre, sino darle honra al nombre de Dios. Esto es proclamar las grandes maravillas de Dios. Dice el texto, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Cuando en el mundo de las relaciones cada uno trata de hacerse un nombre, se crean polos. Tantos polos cuantas sean las personas que están centradas en sí mismas. Babel es la guerra de los egoísmos. En cambio, Pentecostés es la formación de la comunidad en la comunión de diversidades cuyo centro es Dios. Todo eso está orientado hacia la gloria de Dios, hacia la alabanza de Dios, y es en Él en quien convergemos todos, poniendo nuestros mejores esfuerzos en ayudar a construir un proyecto creador en el mundo. Esta es la conversión que nos aguarda a todos. Lo que sucedió el día de Pentecostés fue apenas la inauguración, el evento nos sigue envolviendo en todos los tiempos, los que lo aguardamos con el corazón ardiendo por la escucha de la palabra de Dios y la oración. Así en cada uno de sus miembros la iglesia adquiere todos los días un rostro nuevo, reflejo del amor de Dios. Entremos pues en este camino haciendo esta bella oración. Ven, oh Espíritu Santo, y danos un corazón grande, abierto a tu silenciosa y potente palabra inspiradora.
un corazón hermético ante cualquier ambición mezquina, un corazón grande para amar a todos, para servir a todos, para sufrir por todos, un corazón grande, fuerte para resistir en cualquier tentación, cualquier prueba, cualquier desilusión, cualquier ofensa, un corazón feliz de poder palpitar al ritmo del corazón de Cristo y cumplir humildemente, fielmente, virilmente la divina voluntad. Amén. Es una oración de Pablo VI, que él la dijo el 17 de mayo de 1970. Estaba el concilio comenzando ya a vivirse y el Papa decía un nuevo Pentecostés. Lo que viene es grande porque Pentecostés es fiesta de la esperanza de que la humanidad entera, comenzando por quien tenemos cerca, puede ser invadida por el Espíritu Santo en la alegría del don de sí mismo, así como el Cristo pascual. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de vivir este Pentecostés. No comentaré naturalmente la segunda lectura, el Evangelio, eso quedará para el domingo, porque pues el tiempo se ha acabado. Pero hemos meditado sobre esta palabra de los Hechos de los Apóstoles, esperando pues que les sirva a ustedes y descubran la unidad que el Espíritu da para trabajar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, este misterio pascual. Nótese bien que pascual significa de paso. Los que estamos en el mundo estamos de paso. Por tanto, no nos hagamos un nombre para que don tal fulano o el padre tal, tal el fundador. No, aquí es el Espíritu Santo el que está en toda la iglesia. Y es el Espíritu el que lleva a la iglesia. Pidamos pues esta semana y siempre el don del Espíritu Santo. Muy buenas tardes.